¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Muñoz de Cote y en esta ocasión estaremos viendo la, lo que es el manejo de tablas en nuestro procesador de palabras. Ya que esta es una de las herramientas que más se utiliza dentro del procesador, pues estaremos viendo algunos pequeños tips para su manejo adecuado dentro de un documento. En primera instancia, ya sabemos, vamos a abrir nuestro explorador con nuestra aplicación con la tecla Windows y R. Escribimos la opción WinWord para que nos muestre nuestro procesador de palabras de la suite de Microsoft. Seleccionamos nuestro documento en blanco. Nos vamos a archivo, guardar como, examinar. Y dentro le vamos a colocar el nombre. En este caso, doc2, bien, y por apellidos, bien mayúsculas, para guardar nuestra actividad. Aquí arribita nos muestra el nombre, y en este caso, pues es la actividad número 2. Vamos a iniciar con la parte de nuestras tablas. Uno de los elementos más importantes es la pestaña de insertar, y aquí tenemos todos estos elementos que vamos a insertar nosotros. En este caso tenemos aquí el grupo que dice tabla, y en esta parte del grupo que dice tabla, bueno, pues tenemos todas estas opciones que podemos nosotros trabajar con la parte de nuestras tablas. Ok, yo puedo dibujar alguna tabla, puedo seleccionar alguna tabla que tenemos aquí, puedo pasar una hoja de Excel o puedo generar una tabla rápida en caso de que yo la requiriera. Esta opción de tabla rápida solamente se encuentra en lo que es Office 365 o en la versión 2019. Pero todas estas herramientas las vamos a trabajar con lo que es cualquiera de las herramientas de Office, las versiones de Office aquí las podemos utilizar. En este caso yo utilicé el valor máximo, que son 8 columnas por 8 filas. Entonces, en primera instancia, quiero que vean cuando nosotros tenemos esta parte, estos elementos que nosotros llamamos objetos, todo lo que nosotros podemos agregar dentro del menú insertar, todo esto nosotros le vamos a llamar objeto. Y estos objetos nosotros los vamos a poder utilizar con la parte de cada que nosotros lo seleccionamos, nosotros aquí nos va a mostrar unas herramientas adicionales. Quiero que vean, aquí están las pestañas. Cuando yo me salgo del objeto, ¿sí?, tengo los menús normales, las pestañas normales. Cuando yo inserto al objeto, me aparecen estas opciones. Entonces, estas opciones que tenemos aquí, que son las opciones de herramientas de tabla, herramientas de imagen, herramientas de formas, todo lo que es el menú herramientas, hace referencia estrictamente a lo que es el objeto que estamos nosotros seleccionando. Este objeto nos muestra dos menús, dos pestañas. La pestaña de diseño, donde nosotros podemos agregar todos estos elementos, y la pestaña de disposición. En algunas versiones aparece como formato. Y aquí nosotros vamos a poder hacer diferentes elementos. Por ejemplo, yo voy a quitar de aquí, voy a quitar todos los bordes. Le voy a decir que no me muestre ningún borde. Y ya no veo absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando yo selecciono esta parte y me voy aquí a la pestaña que dice diseño? Le digo ver cuadrícula. Se muestra la cuadrícula de manera punteada, como si fuera una guía. Esto me sirve a mí para posteriormente, en el caso de que yo lo requiera, pues irla manejando, irla utilizando para poder generar los elementos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, necesito dividir esta tabla, que se vean dos tablas. Bueno, me posiciono por acá, en el apartado que dice disposición, yo aquí le puedo decir dividir tabla.
me voy a colocar por aquí, le voy a decir dividir tabla y ya me muestra una tabla completamente dividida. Ya tengo dos tablas separadas. Quiero que vean como aquí ya la voy a manejar, la voy a tratar de mover y ahí está. Entonces, esto es en el caso de que yo la requiera. Voy a suprimir con la tecla Shift, selecciono la tabla y con la tecla Shift y suprimir la elimino. Otra opción que nosotros podemos hacer con las tablas es precisamente generar la parte de poder combinar las celdas. Por ejemplo, yo selecciono mis celdas aquí y le digo combinar celdas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se me vuelven todas las celdas, se me vuelven una. Lo mismo puedo hacer de este lado, tanto horizontal como vertical. Puedo hacer el proceso de combinación y, por ejemplo, una combinación interna. Entonces, estos son los elementos que nosotros podemos trabajar dentro de una tabla. Otra de las opciones que podemos nosotros hacer es directamente el apartado de dividir las celdas. Por ejemplo, yo ya tengo una celda combinada aquí y lo que hago es que voy a generar la parte de dividir mis celdas. Le voy a decir dividir celdas y aquí yo las puedo dividir, en este caso las voy a dividir en 3 columnas. Si quiero que vean como aquí, ya tengo la división de mis celdas en 3 columnas. Me voy a ir a esta parte de acá y le voy a decir dividir celdas. Ahora las voy a dividir en 5 filas y en 2 columnas. Quiero que vean cómo ya tengo aquí mis 5 filas y mis 2 columnas. Las 2 columnas que me generé. Estas son algunas de las opciones que nosotros podemos ir agregando. Por ejemplo, yo necesito generar o insertar una fila en la parte de abajo. En este caso lo puedo decir. Insertar arriba, insertar debajo. Ahí está, inserté la fila debajo. Le puedo decir insertar arriba. Lo voy a poner aquí arribita, insertar arriba. Y ahí me las va generando. Me coloco por acá y le digo insertar a la izquierda. Ahí me va insertando las filas. O insertar a la derecha. Y me va generando toda la inserción de las filas que yo requiero, de las columnas y de las filas. Necesito eliminar, bueno, pues selecciono todo esto, elimino, le digo eliminar y le voy a decir elimíname todas las celdas, las puedes desplazar hacia arriba, y ya me las elimina. Le digo elimíname todas las filas, ¿está? Elimíname, por ejemplo, las columnas. No me elimines las filas, sino elimíname las columnas. Y con esto yo lo puedo ya utilizar. Voy a borrar todo para generar una nueva tabla. Otros elementos importantes que yo puedo trabajar con el parte de disposición, pues son los tamaños. Selecciono mi fila y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que mi fila, que mi tabla tenga 1 centímetro de alto en sus filas. Y en sus columnas que tenga 2 centímetros. 2 centímetros en sus columnas. Y listo, yo ya tengo el tamaño. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones yo tengo tamaños diferentes. Por ejemplo, tengo una fila más chiquita, otra fila de diferente tamaño, unas filas más grandes, las tengo de diferente tamaño. Nuestras filas no se encuentran distribuidas. Selecciono esta parte de aquí y le voy a indicar en este de acá que dice distribuir filas. Y ya vieron cómo todas me las coloca del mismo tamaño. Pasa lo mismo con esta opción cuando yo trabajo con columnas de diferente tamaño. Tengo unas más grandes, otras más chiquitas. Y yo requiero hacer una celda, una columna de diferentes tamaños. Ahí está. Selecciono aquí y le digo distribuir columnas y todas me las pone del mismo tamaño.
Bien, estas son las opciones que tenemos. En el apartado de diseño, pues básicamente a mí me muestra ya diseños predefinidos. Por ejemplo, aquí quiero que vean cómo me muestra este diseño, me muestra este diseño, me muestra este diseño. Sí, particularmente no soy no soy mucho de utilizar estos diseños, prefiero personalizarlos. ¿Para qué? Pues para que no se vea, mucha gente ya los ocupa este tipo de diseños y es pues complicado que luego se encuentre uno con diseños de otras personas. Iguales. Entonces realmente aquí lo que hago es agregar la columna porque voy a empezar a trabajar con esto. Algo bien importante, cuando yo requiero trabajar con varias columnas, con varias tablas que están juntas, que están unidas, que son adyacentes, la recomendación es que no las hagamos por separado, sino que las hagamos todas juntas. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En primera instancia, yo voy a agrandar aquí mis celdas, las voy a hacer más grandes. Le voy a hacer disposición, le voy a decir que quiero 1 centímetro por 2. Y resulta que yo aquí voy a trabajar con diferentes datos. Por ejemplo, aquí le voy a poner el piso. Le voy a poner. Ok, y aquí voy a empezar a colocar el número de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, estos de aquí, la primera fila que tengo yo aquí, es mi encabezado de columna. Mis encabezados de columna siempre deben de estar alineados en la parte superior en medio. ¿Vale? Selecciono mi fila y le digo en la parte superior en medio. Y los encabezados de fila tienen que estar en medio en la parte derecha. Así es como debemos de colocar nuestro fila. Y ahora, todo el contenido tiene que estar, selecciono esta parte y debe de estar arriba a la izquierda. Ese va a ser el orden de una parte. Para que se definan perfectamente los encabezados de columna y los encabezados de fila. Y obviamente, pues aquí voy a tener todos los datos que yo voy a requerir. Voy a estar trabajando, ¿no? Ahí tengo ya mis datos de diferentes tipos y tienen que estar siempre el contenido en la parte superior de la izquierda. Y los encabezados, columna, arriba en medio, fila, izquierda en medio. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, había dicho que la primera columna tenía que estar en medio, ¿no? Algo así dijo, ¿no? La primer fila se debe de alinear, alineación arriba en el centro. Esta. Y la primer columna, que es el encabezado de fila, se debe de alinear el centro izquierda, que es este. ¿Vale? Todas las demás, que son el contenido, deben de estar alineadas arriba a la izquierda. ¿Vale? Aquí como está. ¿Okay? Ahora, cabe señalar que según el contenido que tengamos, nuestros datos, las tablas son para datos muy concretos, no para datos muy extensos.
En caso que nosotros tengamos que generar un dato muy extenso, pues yo no recomiendo utilizar una tabla. Mejor utiliza un párrafo, ¿vale? Esa es una de las características que debemos de tomar en cuenta cuando trabajamos con este tipo de tabla. ¿Ok? Ahora, voy a borrar nuevamente nuestra tabla porque voy a insertar una tabla completa porque lo que voy a hacer es agregar más filas aquí y voy a agregar más columnas acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar 3 tablas o la vista de 3 tablas como si fueran, como si estuvieran de manera diferentes, pero separadas, pero como si fueran, estando físicamente en una sola, más bien estructuralmente en una sola tabla y visualmente en varias tablas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo tengo voy a seleccionar aquí esta fila y le voy a decir, ¿sabes qué? Quítame todos los bordes. Ahí está. Le voy a quitar también la cuadrícula para que no se note que la estoy utilizando, porque, porque se nota que tengo mi cuadrícula aquí, ¿vale? Ahí está. Y ya vieron cómo me muestra mi fila ya sin bordes y esta de aquí también la voy a colocar en diseño de tabla sin bordes. Ahí está. Ahora selecciono esta de acá y le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora ponme todos los bordes. Y hago lo mismo de este lado. Todos los bordes. Y hago lo mismo de este lado. Todos los bordes. Y ya vieron cómo aparentemente son 3 tablas completamente diferentes, las cuales tienen datos muy concretos, y la realidad es que pues viene siendo una sola. En el caso de que yo la tenga que mover, ya no tengo que estar acoplando las 3 tablas o tengo que estar generando las 3 tablas por separado. Incluso si yo la quiero copiar, selecciono, la copio, me posiciono donde la requiero, y listo. ¿Ya vieron? Aquí ya tengo mi tabla. En este caso, lo que voy a hacer es que aquí me está generando una tabla, la tengo de manera traslapada. ¿Vale? Entonces, esta la tengo que menear hacia acá y esta la voy a pegar. Y ya nada más la subo y ya tengo mi tabla completa. Ya lo tengo de igual manera perfectamente bien separado. Pero ya no tengo que estar generando todos estos elementos. Ahora, una vez que yo ya borré estos valores, pues ya puedo empezar a combinar. ¿Sí? Puedo empezar a combinar. Título, y combino aquí. Y listo. Ya tengo los elementos que yo requiero. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo con este elemento es el manejo de todas estas herramientas de tabla, que realmente son muy buenas y nos sirven mucho cuando estamos nosotros trabajando con estos tipos de datos. Entonces, quisiera yo saber si hasta aquí tenemos alguna duda. Por mi parte, no. ¿No? ¿Alguna pregunta? Yo más o menos me había enredado con lo del texto, es que no, bueno, se trabó mi internet. Ok, les comentaba yo que en la parte del texto voy a trabajar aquí. Y les voy a abrir una imagen. Aquí está. Tengo algunos elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo esta opción que dice mi tabla de estrategias. ¿Sí? La tabla de estrategias. Está ahí. Si es un título, el texto
tiene que ir en medio arriba. Estos de aquí son encabezados de columna, que quiere decir que son los primeros datos de la columna. Esos también van alineados arriba al centro. Estos que están aquí son encabezados de fila, ¿sí? Esos van en medio a la izquierda. Ahí está. Y estos que son los contenidos, estos que son todos los contenidos, tienen que ir en la parte superior izquierda. Así es como se debe de trabajar el texto de una tabla, el contenido más bien del texto de una tabla. Les voy a mostrar otra tabla que tengo por aquí, que nosotros manejamos en otro subsistema. Quiero que vean cómo tenemos nuestros encabezados. Estos encabezados deben de ir directamente arriba, en medio. Y aquí, en este caso, aquí no tenemos como tal un encabezado de fila, sino que tenemos filas, tenemos datos, digamos que contiguos o seguidos. Estos datos, ¿sí?, van en medio, aquí en medio, a la izquierda. Aquí ya tengo datos con texto. Mire, quiero que vean aquí cómo yo tengo estos datos con el texto. Y estas de aquí, estos datos, si van, este es mi encabezado, estos son mis encabezados de fila, van en medio, pero estos de aquí, estos datos que están aquí, tendrían que ir arriba a la izquierda. Ahí está. Arriba a la izquierda. Nuestros contenidos deben de ir siempre arriba a la izquierda. Nuestros encabezados deben de ir en medio arriba, en medio a la izquierda. ¿Sabe? Y así es como debe de ir los elementos de una tabla. Así debe de estar conformada una tabla. ¿Saben? Ahora les reiteraba que no debe de haber mucho texto. Aquí tenemos una situación que yo quisiera mostrarles. Si se dan cuenta, aquí tenemos estos elementos de aquí. En una tabla jamás colocamos puntos finales. ¿Por qué? Porque se supone que el contenido de nuestra tabla debe de ser elementos muy concretos. No ponemos puntos finales. ¿Sí? Ahí está. Porque normalmente son comparativos o informativos, pero de manera muy concreta. Ojo, eso no quiere decir que no debamos de colocar comas. Las comas sí se deben de colocar. En caso de que maneje yo diferentes incisos, como en este caso, sí se debe de iniciar con mayúscula. Por ejemplo, que yo tuviese aquí que generar por ejemplo, aquí, hacer el uso de las tecnologías digitales. Punto y seguido. Para lograr, aquí sí se aplican las reglas ortográficas, pero en las tablas no debe de haber punto y aparte como si fueran párrafos, porque son elementos separados, son ideas que son muy concretas en este aspecto, ¿sale? Esa es una de las características que debemos de colocar dentro de nuestros párrafos. Por ejemplo, imagínense que aquí donde dice docente, pues le colocáramos docente, punto. Eso no se ve tan bien. Estructuralmente no se ve tan bien. Entonces, no sé si dispersé la idea, la duda que teníamos referente al texto. Todo bien, todo claro. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración referente a lo que se explicó en esta sesión? No, gracias. Bueno, yo sí. Dígame. ¿Qué es lo que cambia entonces en tener un Word
que no sea del 2019 o 2000, no sé cuál había dicho antes. Mire, las últimas versiones que salieron de Office, la actual, la más reciente es la Office 2021, pero esa versión apenas está en review, apenas está, digamos que apenas la están como corrigiendo. De ahí sigue la 2013 que esa se utiliza para empresas, la 2019, la 2000, de ahí sigue la 2016 y por último la 2013. También está la 2010 y algunas otras ya muy viejitas. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, que hay algunas opciones. La tendencia ahorita es que la mayoría de las aplicaciones ya se conecten directamente a lo que es la parte de la nube. Por ejemplo, Office 2016 no tiene muchas de esas opciones. Pero sin embargo, estas opciones que tenemos nosotros aquí, sí nos las muestra. Esta opción que dice compartir, en la cual yo este archivo desde mi computadora lo puedo compartir con todos ustedes, Office 2016 realmente no la tiene. ¿Por qué? Porque es una versión pues ya de algunos años. Entonces, a nivel estructural, a nivel, digamos que las opciones más utilizadas las siguen teniendo. ¿Por qué? Porque pues, son realmente no hay mucho cambio. Hay algunas opciones que no las tienen. En el caso de Office 2016, por ejemplo, pues no tiene toda esta parte de buscar, por ejemplo aquí, tablas rápidas. Esas no las tiene. Modelos en 3D no lo tiene. Elementos de Wikipedia y objetos y complementos tampoco los tiene. O sea, hay varias opciones que si no las ocupamos en el Office 2016 porque es un programa, una suite más asociada con la parte local, pero no tiene mucha opción con la parte distribuida, que es la parte en la nube. No sé si contesté de manera... Sí, sí, gracias. Es que no sabía qué era, bueno, cuál era la diferencia ya. Para lo que nosotros vamos a ocupar, no vamos a tener ningún problema. Posiblemente cambien algunas de las pestañas, el nombre de algunas de las pestañas. Pero para lo que nosotros vamos a manejar, y principalmente lo que nosotros vamos a hacer con la parte de el manejo de nuestra, que es básicamente preparar nuestra tesis, no van a tener gran diferencia. Les va, si es 2000, incluso hasta el 2013 no tiene tanto fallo. Obviamente no les recomiendo que utilicen 2013 ni 2010. Si van a instalarlo, por muy viejita que sea su máquina, 2016 en adelante. Por favor, sí. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Por mi parte también no hay nada. Todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto concluimos la sesión del día de hoy y el día de mañana nos estaremos trabajando de manera presencial en nuestra institución. Entonces, sin más por tratar el día de hoy, les deseo que tengan una excelente tarde.